Bueno, ¿cómo están ustedes? Hoy, nuevamente desde Comarca Sí, en un nuevo programa de Pensándonos a nosotros mismos, vamos a tener la oportunidad de tratar un tema que lo vamos a denominar como la tragedia de la Plaza de Martínez. Por lo cual, los vecinos comarqueros, los vecinos de Martínez, quizá podrán asociar plenamente en su vida cotidiana con un hecho trágico ocurrido en la madrugada del 10 de mayo de 1976. En esa plaza que todos ustedes conocen, la Plaza 9 de Julio, esa plaza que está rodeada por dos colegios que aún existentes, el colegio número 9, el colegio Santa Teresita. Esa plaza que muchos de ustedes recorrerán fue el lugar de un episodio trágico, cuando 3 jóvenes militantes peronistas de la UES se disponían en esa madrugada a reproducir en forma de panfletos, en forma de papeles entintados, las apelaciones a la resistencia contra la opresión de la dictadura que pocos meses antes se había instaurado en nuestro país. De esos 3 militantes, 2 de ellos fueron ferozmente atacados, quedaron presos de la represión de la patrulla militar que los detuvo. Ellos son Gustavo y Florencia. Gustavo Cabezas y Florencia Kitty Villagra. Un tercer militante logró escapar, logró zafar del operativo militar. Vamos hoy a tratar con los familiares de Gustavo y Florencia, recordar, rememorar y reivindicar la memoria de ambos en búsqueda de justicia para Florencia y para Gustavo. Hoy tenemos, y muchas gracias por estar con nosotros, a Daniel Cabezas, hermano de Gustavo, y a Juli y Vivi y Silvina. Chivi, es la más o menos. Ah, bien. Que han venido desde Bariloche, que son unas de las hermanas de Kitty Villagra. Fundamentalmente le queremos decir a nuestra audiencia que esto que denominamos la tragedia de la Plaza de Martínez actualmente se está ventilando en la causa Campo de Mayo. Bueno, empiece quien quiera. Vamos a tratar de explicar a nuestros vecinos qué fue la tragedia de la Plaza de Martínez. Empezamos contigo. Bueno, esa tragedia fue la tragedia de todo el país. Fue una síntesis, ponemos la lupa en algo que sucedió a nuestras familias, pero que en ese momento estaba sucediendo en todo el país, ¿no? Si uno pudiese ver ese mismo día desde arriba y pone con lucecitas donde estaban secuestrando o asesinando, era en todo el territorio. Es el plan sistemático de esa dictadura que había comenzado el 24 de marzo para enseñarle, para demostrarle a la sociedad qué es lo que tenía que aceptar. Y bueno, nos tocó a nosotros, a nuestra familia, que 2 militantes muy jóvenes, mi hermano tenía 17 años y Kitty tenía 19, que iban al colegio secundario, que tenían un compromiso político muy grande, eran militantes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que pertenecía a la organización Montoneros, y que habían decidido ese día, junto con su responsable y otros compañeros, salir a poner unas gancheras. Este detalle nos enteramos ahora en el juicio con el testimonio de un compañero de ellos, de Rubén Castro. Ellos salieron muy temprano desde mi casa, salieron 4. ¿Dónde estaba la casa de Carapachay, ustedes? en Carapachay, sí, en la calle Manuel García. Y fueron con documentos. En mi casa se queda Rubén Castro, que no tenía documentos, lo había perdido. Entonces, para no exponerse a los controles, que pedían, lo primero que hacía, pedir documentos, se queda en mi casa. Cuando están en la plaza de Martínez, viene una patrulla militar
que los detiene. Nosotros teníamos desde el 10 de mayo del 76 hasta hace muy poco, teníamos relatos parciales de lo que había sucedido. Yo lo que te puedo contar hoy es después de los testimonios en el juicio, donde logramos completar por lo menos gran parte de lo que sucedió. Ahora vamos a entrar en ese detalle. Juli, ustedes eran de Martínez, ustedes eran de San Isidro. De San Isidro, sí. Yo en ese momento ya estaba viviendo en Bariloche. No sé si, bueno, en esa época, si recuerdan, habían puesto una bomba al rector, que murió el bebé, y de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, nos habíamos ido porque la situación acá era, bueno, nosotros la mirábamos como terrible y yo no estaba militando, estaba estudiando. Y bueno, yo recibí la noticia por teléfono. Florencia sí. y Pepe también eran militantes activos. Sí, y también Marisa. De una familia muy, muy grande, la de los Villagra, ¿no? Marisa también con su marido. La mujer de Pepe. Y la mujer de Pepe Namba. Sí, todos ellos militaban. ¿Qué edad tenía Florencia en ese momento, en el 76? 19. 19 años. 19 años. ¿Cómo era recién Florencia? cumpliditas. Era muy linda, muy callada, un poco tímida. Bueno, para mí era muy especial porque como que la había criado y también había aceptado ser la ahijada de mi hijo, que así, no tanto por una cuestión de creencia, sino por como hacerse cargo de mi hijo si yo no vivía, ¿no? Uno no se imagina esas cosas, a pesar de que había tanto miedo. Durante mucho tiempo esa palabra no puede ser, la tuve en la cabeza horadándome, ¿no? Los testimonios, digamos, como bien has dicho, Daniel, recién, fueron recomponiendo una historia muy compleja, que esto se sintetiza como lo que ocurre en la tragedia de Martínez. Este rompecabezas de lo que ocurrió y de los sucesos posteriores, que también comprometen a parte de la familia Cabezas también. ¿Cómo se logra? Porque es algo que la comunidad debe conocer, cómo se logra llegar a la verdad a partir de una acción, digamos, de gran perseverancia por parte de las familias involucradas. Contanos un poco. En el caso particular de nuestra familia, yo me entero el 10 de mayo a las 11 de la mañana que había sido detenido. A partir de ese momento, con mi madre, comenzamos una búsqueda. En mayo del 76 no se conocía la dimensión del horror. No existía la palabra desaparecidos. Nosotros pensábamos que estaba detenido y que probablemente iba a estar preso, que la iba a pasar mal. Sabíamos que se torturaba, pero no nos imaginábamos la desaparición. Entonces mi madre comienza ahí una búsqueda que la lleva a formar parte de la comisión de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Lo que hoy se conoce como familiares fue el primer organismo de derechos humanos que se forma después de la dictadura, antes que madres y antes que abuelas. Y además con una connotación política. Ellos casi todos eran militantes los que formaban esta organización y empezaron a buscar de todas las maneras posibles. Esto era nuevo. Ahí es donde se conocen en las filas frente a la Casa de Gobierno o al Ministerio del Interior o en las iglesias, se van conociendo con los otros familiares, ¿no? Ahí es donde se forman también los organismos. Mi madre no terminó de buscar a mi hermano nunca, hasta el día de hoy, y
termina siendo secuestrada. En el año 79. En el año 79. A fines de abril es secuestrada y llevada a la ESMA, de donde logra, la liberan en diciembre. Es una ex detenida desaparecida. Florencia, en la Plaza de Martínez esa madrugada, es asesinada por un balazo que provino del arma del asesino que hoy es un coronel que se llama Macedra. ¿Cuándo tuvieron ustedes, como familia Villagra, conocimiento de la muerte de Florencia ese 10 de mayo del 76? A los 3 días fue. Después, yo me acuerdo que yo tenía 11 años, atendí yo a la policía, una policía de civil, que nos golpea la puerta y, bueno, pregunta por mis viejos. Y ahí también pasaba lo mismo, ellos fueron, bueno, la versión era que había 2 Florencias Villagra detenidas con el mismo documento y que querían que se los identificara. Y ahí van mi papá y un hermano de 17 años. Y ahí quedamos una hermana, un poco más grande que yo, y yo con mi mamá, y mi vieja nos prepara y nos dice que probablemente estaba en la cárcel. Bueno, ellos, igualmente mi familia no estaba de acuerdo con ellos, así que había confrontamientos constantes con ellos, mis viejos y de discusiones, digamos. Entonces era, bueno, está en la cárcel, pero era como ni siquiera yo creo que se imaginaban ellos la tortura, ¿no? Por lo menos mis viejos, ¿no? Y ahí cuando vuelven a la versión que yo tengo así de mi papá, es que directamente cuando se suben al auto de la policía les dicen vamos a la morgue. O sea, ellos sabían que no había 2 Florencias Villagra, que no había... que ella era Kitty, ¿no? Y cuando bueno, ahí cuando vuelven ellos, yo tengo más en mente a mi papá, que vuelve como conmocionado, y bueno, que empiezan a decir está muerta, está muerta. Y bueno, eso es el recuerdo que yo tengo de... Y ya habían pasado 3 días, en realidad, que era toda También lo que sucedió era que la policía le pedía... algo pasó con el entierro, como que le sacaron plata también a mis viejos. Pues yo me acuerdo, y eso lo vimos con mi hermana, la que me sigue a mí, algo de 700 pesos en esa época, que era una barbaridad, ¿no? Porque el cuerpo le fue entregado a la familia y sepultado en el cementerio pero de Bulón. solamente lo vieron mi papá y mi hermano. Nosotros, todo el entierro fue a cajón cerrado, tanto que yo soñé muchas noches que estaba viva, que no estaba muerta, porque no. Pero bueno, también por lo que escuchamos en el juicio, era muy impresionante el agujero que a ella le había quedado en el pecho, ¿no? Porque había sido de atrás. Un disparo por la espalda. Sí. El cobarde. Que según él, atrás del omóplato no es la espalda. Abajo del omóplato, perdón. No es la espalda. No sé qué considera la espalda él. ¿Te estás refiriendo al testimonio a Macedra cuando él habla, que reconoce? Que ustedes lo han escuchado recientemente en el juicio de Campo de Mayo. Además describe como que la bala, no sé, pegó la vuelta, porque si tenía una salida en el lado izquierdo, es imposible lo que decía. Dijo tantas cosas contradictorias que... Igualmente lo que todos coinciden, los 2 ex Colimbas sobre todo, es ese agujero tan grande, ¿no? Ese agujero tan grande que tenía en el medio, ¿no? Que supongo también que el cajón cerrado era para resguardar bueno, habíamos hermanos más chicos, bueno, mi hermano... Exactamente. Daniel, las muchachas están haciendo referencia a la cuestión de testimonio de Colimbas. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y luego quiero que nos expliques cuál es el significado de esta referencia del testimonio de los Colimbas que dicen las hermanas de Kitty. Muy bien.
Seguimos adelante con esta conversación. Hace poquito decíamos que esto que fue como un rompecabezas, que lo que termina siendo la tragedia de Martínez se fue armando con el tiempo. Y las hermanas de Kitty hacían referencia a Daniel al testimonio vital de los Colimbas. Explícanos cómo es esto, del testimonio de Colimbas que da lugar al conocimiento pleno de lo ocurrido ese día de mayo del 76. Bueno, trataré de ser sintético porque es largo. Hay un caso en Campo de Mayo que es el caso Lanuscú. En el caso Lanuscú se sabía de la participación de los conscriptos en la balacera esa terrible a la casa. No sé si conocen el caso Lanuscú. Eso hay un libro, el caso Lanuscú. Y en esa época había salido en los medios que se habían enfrentado con 5 subversivos y que de esos subversivos era, como ellos llamaban, era un matrimonio con 3 hijos, incluso una beba, ¿no? A partir de ese caso, el abogado Pablo Yonto, digamos, se da cuenta de la importancia del testimonio de los conscriptos, de los exconscriptos. Entonces empieza a pedir que se los llame y empieza a hablar con nosotros. Nosotros formamos parte de comisiones de derechos humanos, Comisión Campo de Mayo, Comisión Zona Norte, y en las reuniones vimos la importancia de convocarlos. Incluso hicimos una campaña junto con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Difusión Pública, la Secretaría de Medios ahora se llama, de Gobierno. Hicimos esa campaña donde tuvimos la colaboración de Aliberti, Víctor Hugo Morales, y después salió en Fútbol para Todos. Empiezan los testimonios de estos conscriptos y relatan el caso Lanuscú. Cuando le preguntan si conocen otro caso, hay 5 conscriptos que dicen sí, en la plaza de Martínez pasó algo, yo no estuve, pero... Y cuentan esto y ellos te empiezan a mencionar a 2 conscriptos sobre todo y a 2 o 3 oficiales que participaron. Bien. Macedra, Camargo, Benítez, Landa, y de los conscriptos a Aguas, Estrasorier, Micheli, Moreno. Y lo que hacemos es, junto con Estela Segado, que estaba en CONADEP, en el Fondo Documental CONADEP, y ella estaba coordinando también otra oficina de investigación ahí de la Secretaría de Derechos Humanos, nos ponemos en contacto con los conscriptos, que nos van relatando partes de esta historia. Mientras sucede todo esto en los últimos 2 años, notamos que los conscriptos no quieren hablar para no sentirse imputados. Bien. Pero les decimos a todos que se ha tomado la decisión política de no imputarlos y por otro lado ellos estaban obligados a hacer lo que les decían sus superiores, porque si no ellos mismos iban a ser víctimas. Iban a ser víctimas. De hecho, en el Esteban de Luca hay 2 conscriptos desaparecidos. 2 conscriptos que sabemos, tal vez hay más. Entonces, la participación de los conscriptos, de los exconscriptos, es fundamental para reconstruir, así como reconstruimos en la historia de nuestra familia, nuestros casos, los casos de otras víctimas, porque ellos salían a patrullar. Fue vital el testimonio de José Luis Aguas. Sí. ¿Cómo se logró el testimonio, o cómo lograste el testimonio de José Luis Aguas? Sí. Uno de los Colimbas que estuvo presente en el operativo. Siempre el trabajo es conjunto. Nosotros logramos trabajar el Estado con los abogados querellantes y nosotros los familiares y sobrevivientes. Ese trabajo conjunto hizo que ubiquemos a un José Luis Aguas que en realidad era el padre. Ajá. Entonces, cuando entramos en contacto con él, dice, no, mi hijo está en España, no sé si voy a poder ubicarlo, lo estaba protegiendo porque no sabía para qué lo llamaban a un juzgado, y yo lo empiezo a buscar por Facebook. Encuentro mucho José Luis Aguas, pero había uno que tenía como amigo a Estrasorier, que es un apellido poco común. Entonces, el otro Colimba. Estrasorier era otro Colimba que estaba en Córdoba con quien yo había hablado. El cordobés. Exactamente, que había estado ese día ahí.
Entonces le mando un mensaje por Facebook, él me contesta, lo llamo por teléfono y empezamos ahí a reconstruir todo. Después él, digamos, testimonia. Él primero da un testimonio en España, ¿no es cierto? Sí, viaja el juez de instrucción y le toma testimonio durante 6 o 7 horas, cuenta todo, llora todo el tiempo. Él cuenta ahí en ese testimonio que es como si se hubiera sacado una piedra del pecho, que lo había tenido 35 años. Es una persona muy especial, digamos, muy sensible. Nos pidió perdón a las dos familias llorando, cosa que nosotros no tenemos nada que perdonar, pero digamos, prestó toda su colaboración, es muy valiente. Él tuvo en el juicio, tenía a Macedra a 1,5 metros, y él explicó en un gráfico cómo fue todo el desplazamiento de la camioneta, dónde la mataron a Kitty, dónde se llevaron a Gustavo, teniéndolo a Macedra ahí, ¿no es cierto? Reconocemos su valor. ¿Alguno de ustedes, cuénteme, a partir, ahora llegamos al punto del conocimiento de lo que pasó esa madrugada por el testimonio de el conscripto Aguas, el ex conscripto Aguas. ¿Cómo fue entonces lo que ocurrió esa madrugada en la Plaza de Martínez, de acuerdo al testimonio de Aguas? Lo que yo armé, que por ahí me puedo confundir, es que estaban caminando los tres, cuando ven a la camioneta, se empiezan a separar, quedan Gustavo y Kitty, ellos pegan la vuelta y los enfrentan. Hablábamos con Silvina que por alguna razón trataban de ir siempre para un lado, que quizás debería estar ahí sus compañeros, porque José Luis nos explicaba por qué había ido hacia el lado donde estaban ellos corriendo cuando mi hermana corrió. Ahí lo que más o menos cuentan es que Macedra le pega un golpe en la cabeza a Gustavo, lo amarran. A todo esto ya los habían revisado, dado la vuelta al bolso de mi hermana y cachado, seguro, aunque dice que no, pero los colimas dicen que era imposible que tuviera ninguna arma. El testimonio de Aguas dice justamente que tanto Gustavo como Florencia no tenían armas. Sí, y Strasorier también. Claro. Y mi hermana ahí se asusta y corre. Bueno, ahí para mí fue muy importante saber que había corrido, saber que quería vivir. Creo que Gustavo le dice algo, según Strasorier, Gustavo le dice algo mientras él está boca abajo en la camioneta, le dice algo a Kitty que está como en la punta de la camioneta parada afuera, y ahí ella sale corriendo. Yo siempre pensé que además cómo no la habían alcanzado antes, y yo pienso que no la querían alcanzar. Claro, porque, digamos, lo lesionan de un culatazo a Gustavo y lo tiran. Y lo amarran con amarrado los brazos adentro de la camioneta. Florencia estaba a punto de subir a la camioneta. A punto de subir. Claro. Logra Florencia ahí desembarazarse de los custodios, que serían quizá colimbas, y corre. Cuando corre, ahí viene la participación del asesino. Sí. Una de las cosas que cuenta también Aguas, pero lo cuenta en el escrito, digamos, en la declaración que tiene en España, es que como que hasta ellos intentan que zafen los chicos, ¿no? Como bueno, que no vean los panfletos, porque ellos se ve que habían tirado los volantes abajo de una camioneta, y eso yo por lo menos leí eso, como que, bueno, a ver si podían hacerlo zafar, ¿no? Porque aparte una de las cosas que decían, que este señor Macedra le gustaba la adrenalina y le gustaba salir a hacer estas... Se jactaba de tener muy buena puntería y iba al polígono de tiro día por medio y como que le gustaban estas cacerías, ¿no? Una cosa así era como Entonces era, bueno, evitemos... Mientras Kitty está tratando de escapar, le tira por la espalda. Él le dice que bueno, dicen los dos, la diferencia es que uno dice que es un tiro al aire y otros dicen 2 tiros al aire, que no tiene mucha importancia, y que ya el tercero o el segundo se lo pega en la espalda, ¿no? Y también según él dice que él percibió que iba a sacar un arma y que después... Luego de caída Kitty
por el balazo de Macedra, el testimonio de Aguas implica también ¿no es cierto, Daniel? Que hay una actitud muy interesante de los propios colimbas ante esa situación en la cual si ellos se ven comprometidos ante la evidencia de la atrocidad cometida. ¿Cómo fue lo que contó Aguas? ¿Qué ocurrió? Hay algunas cosas que las contaron ante el juzgado y otras no las contaron personalmente. No solo Aguas, sino Estrasorier cree que él tenía a Kitty. Y él es una persona muy especial, Estrasorier, que lo que no está seguro no lo dice. Y las cosas que cuenta es porque las tiene como una fotografía y cuenta muchísimos detalles de una cosa. No un minuto antes o un minuto después, sino exactamente lo que recuerda. Él cree que él tenía a Kitty y que la llevaba muy floja. Por otro lado, Aguas dice que desde el primer momento intentaron no decirle a Macedra que había unas bolsas. Claro. Intentaban que los chicos se vayan. Después, lo que cuenta Rubén Castro, compañero de militancia de ellos, que ese día no fue, es que cuando llega el responsable de ellos, que era el negro Antonio, José Carballo, le dice que un colimba lo dejó pasar, le preguntó qué llevaba ahí y él dice que llevaba un libro de ajedrez. Y después hay otro relato de Benítez, del cabo Benítez, como que él lo dejó pasar, ¿no es cierto? También. Entonces, esa parte no la sabemos muy bien. El hecho es que José Carballo llega a mi casa y le cuenta a mi madre que en la Plaza de Martínez los habían detenido. O sea, José Carballo fue el que le da a Telma, sí, tu madre, la noticia. Sí. Cuando ya Macedra le había impactado con un proyectil en la espalda a Kitty, llega una patrulla policial también y los conscriptos se oponen a que intervenga la policía. No en que intervenga, sino José Luis Aguas dice que uno de los policías intentó robarle la cadenita, el collar, el reloj a Kitty y que él se opuso a eso. La parte de la participación del patrullero y la policía no está muy clara. No está muy clara. Está muy clara, pero, digamos, los colimbas dicen que estaba ahí. O sea, no está claro el detalle exacto de lo que hicieron cuando entraron y cuando salieron, digamos, pero la vieron, ¿no? El derrotero del semidesvanecido Gustavo en la camioneta, ¿dónde lo llevan? Bueno, ahí también hay contradicciones. Uno de los colimbas dice que le dijeron que estaba en el puesto de guardia del Esteban de Luca, del batallón Esteban de Luca. Otros dicen que lo subieron al patrullero. Entonces, después de este juicio, que ya falta muy poquito para que termine, para que le den sentencia a los acusados, profundizaremos la búsqueda del cuerpo de Gustavo. Bien. O sea, igualmente Estrasorier, él dice que apenas porque él fue bueno, y Aguas, pero que él pensó que Kitty estaba respirando todavía, que estaba como jadeando, que sí. Ahí fue muy fuerte, digamos, también para todos. A él enseguida lo separan y lo llevan como apostado es sí. La palabra, como lugar. Que entonces a partir de ahí él no ve más nada. El que sí ve un poco más, que se queda porque le dice a Macedra que quiere una ambulancia, que está viva todavía, y Macedra le contesta que no, que él sabe muy bien dónde le pegó. Macedra. Exactamente. Y ahí, pero bueno, como el que más ve después lo otro, porque él se queda al lado, y que bueno, para mí también fue importante lo que él pensó, sintió, que me lo dijo a mí también después, es que él le dijo que él la iba a cuidar, ¿no? A Kitty, que bueno, que esto que él estaba haciendo ahora como testigo sentía, que se lo dijo el juez también que fue a España, bueno, estás cumpliendo tu promesa, ¿no? Que es haberla cuidado a ella después, ¿no? Que con esto está devolviéndole lo que él le prometió ese día. Vamos a ir a un último corte y luego quisiera que nos contaras un poco este periodo importante y dramático de la vida de Telma, tu madre, entre la desaparición
de Gustavo el 10 de mayo y su detención posterior en el año 79. Bueno, seguimos conversando con hermanos de Gustavo y de Florencia. Recientemente le estaba preguntando, Daniel, la importancia que tiene recordar lo padecido por tu madre, por Telma, después del secuestro y desaparición de tu hermano y su posterior detención en el año 79. Es interesante entender esos sucesos de Telma porque también involucra fuertemente al periodismo, es decir, el periodismo de aquella época y el rol que tuvieron los medios de comunicación y algunos periodistas en especial. Telma fue forzada a realizar falsos reportajes que fueron publicados en la revista Para Ti, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tenemos una causa contra Editorial Atlántida, contra el directorio y contra jefes de redacción. A mi madre la secuestran cuando vuelve del exterior. Ella estuvo en Puebla, en España y en Roma. En Puebla había ido con una delegación a denunciarle al Papa, que estaba en Puebla en ese momento, en el año fines del 78, todo lo que pasaba en Argentina. Digamos, la denuncia sobre desaparecidos y la situación en las cárceles y todo lo que estaba haciendo la dictadura en Argentina. La secuestran, la llevan a la Escuela de Mecánica de la Armada. El responsable principal es Ricardo Miguel Cavallo. Que, digamos, también hay una causa ESMA donde está mi madre como víctima y hay 12 imputados. A mi madre la torturan 3 días seguidos, digamos, de distintas horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Y después, eso fue en mayo, ¿no? Toda esa situación. De 1979. Mayo del 79. Para agosto, septiembre, le proponen, digamos, a mi madre que tenga una entrevista con unos periodistas. Primero hacen una prueba y la llevan a un edificio que era creo que era de Macera, y tiene como una entrevista con una periodista que se larga a llorar cuando mi madre cuenta las cosas, que después termina siendo una secuestrada también, que también testimonió en el juicio de la ESMA. Cuando a mi madre le proponen hacer la nota, ella cree que era una manera de que yo me entere que estaba viva. Vos en ese momento estabas exiliado en México. Yo estaba en México. Yo estaba en México y había comenzado, apenas me enteré, una campaña internacional muy fuerte por la vida de mi madre. Yo sabía que tenía pocos días antes de que la maten, que era lo que sucedía, que nosotros ya a esa altura, 79, ya sabíamos todo, habíamos denunciado durante el Mundial en el exterior todo lo que sabíamos, ya había gente que se había escapado o que había salido de la ESMA, ya había muchas denuncias. Entonces, la revista Para Ti manda a un periodista y un fotógrafo a que le hagan una entrevista. Como esto ya está en el juicio, ya pasó, el fotógrafo contó que él no sabía a dónde iba, pero cuando llega y mi madre empieza a decir que tiene un hijo desaparecido, apaga el grabador del periodista y le dice, acá hay algo raro porque nadie dice que tiene un hijo desaparecido en una entrevista. Le llama mucho la atención. Sí. El periodista igual continúa con la entrevista, pero todo eso era trucho. Lo único que fue cierto son las fotos que salieron, pero después el reportaje probablemente lo haya hecho Cavallo. Entonces, cuando nosotros investigamos durante el juicio todo lo que había pasado, digamos, salta de una manera muy clara la participación no solo de esos medios, sino de todos los medios con la dictadura. Exactamente.
yo recordaba el relato de que una de las responsables, creo que subdirectora de la revista Para Ti era Lucrecia Gordillo, en ese momento. Sí. Y Lucrecia Gordillo fue una de las 16 periodistas que concurrieron a una entrevista propuesta por Arguindegui, Sí. en el año 1980, años después. Ujú. Y para entender cabalmente el rol del periodismo y de algunos periodistas, esta mujer Gordillo, de la revista Para Ti, pocos días después de la entrevista con Arguindegui, publica en la revista Para Ti una nota que dice "tengo miedo", que sería bueno que los que nos ven busquen estos archivos. En esa nota que dice "tengo miedo", esta mujer se siente alarmada porque Arguindegui deja entrever en esa entrevista con los 16 periodistas que quizá empiece una etapa de diálogo político y quizá pueda haber elecciones. Alarmada, diciendo que el peligro del comunismo no ha desaparecido y que, dice, señor general Arguindegui, ¿cómo piensa en dar elecciones? Eso era la revista Para Ti y esos eran nuestros periodistas. Y ese tipo de periodismo y periodistas son los que acosaron y fueron parte de la maquinaria que también tuvo a tu madre como víctima. Sí, está citado Botinelli también, era que otro de los está en responsables. actividad en este momento, ¿no? Está citado y va a dar testimonio en la etapa de instrucción ahora en el caso Atlántida. El caso de Atlántida. Claro, Pablo Yonto también ha llevado el caso de los medios con respecto, digamos, de Alejandrina Barri, ¿no es cierto? Sí. Bien. Campo de Mayo, juicio Campo de Mayo. ¿Cómo están viviendo esto, muchachas familiares de Florencia? Para mí fue ayer que fuimos también al juzgado, más allá de lo que dieron como documentos, bueno, para demostrar que Corrado sí estaba como jefe de Campo de Mayo en ese momento, que él dice que no, que estaba en Entel. Para mí fue bastante claro, hubo como una confusión pequeña ahí de datos, pero bueno, fue como bien preciso que sí, él era el jefe de Campo de Mayo. Entonces, bueno, lo que sucede, que era lo que contaba Macedra, cuando él presenta su informe, nadie le dice nada, o sea que él podía matar impunemente, ¿no?, a quien fuera, porque nadie le iba a pedir explicaciones, ni la policía, que supuestamente se hacía cargo de algunas cosas según cómo fuera el delito, ni el ejército, porque total eso era legal, ¿no? Todo el tiempo, Macedra queda derrotado en el juicio por la fuerza de los testimonios, ¿no es cierto? Sí. Sí, pide un careo con José Luis Agua, que el juez no se lo otorgó porque cuando empezó a hablar, la verdad era desopilante, porque primero se equivocó, yo creo que incluso en un momento iba a decir algo así tipo, no es la primera vez que maté, y creo que paró en el medio de hablar, no sé si vos lo notaste, pero esto, decir, ¿a quién? Pero en esa época yo no tenía que rendir cuentas a nadie, y además hace como una mezcla entre por qué le dan el cuerpo a la policía de mi hermana y por qué... No, lo lleva él. Dice que lo lleva él, dice que lo lleva él mismo. Porque la policía, porque no había ambulancia. Como un hecho humanitario, dice que realiza. No administrativo. Administrativo. Y ahí dice del homicidio, que él dice, yo me estaba haciendo ocupo del trámites homicidio. Por el homicidio. Y después entonces, bueno, por suerte el juez no admitió el careo, pero bueno, pobre José Luis estuvo ahí afuera, que nosotros con un sobrino nos ocupamos de que comiera, porque ni siquiera... Luis Aguas, ¿no? José Luis Aguas estaba esperando afuera, en teoría no se podía hablar con él, pero bueno, le pudimos alcanzar comida. Pero bueno, lo más impresionante es que nos pedían perdón y se querían ir rápido. Trasorier también. Yo ayer le escribí un mail a cada uno agradeciéndoles y tratando de mantener contacto, porque tengo un hijo en España, así que
si puedo ahora cuando voy a visitarlo en noviembre, trataré de verlo si él quiere, porque realmente en un momento lo corrimos a la salida para agradecerle y se puso otra vez a llorar, Claro. pidiéndonos perdón y que como agradecimiento. O sea, tiene metido una cuestión de culpa, como si realmente pudiera haber hecho algo. Y Estrasorier para mí también. Sí. Daniel, en 2 minutos finales, para la comunidad que nos ve, ¿qué le podemos decir a los escolimbas que fueron escolimbas durante el terrorismo de Estado, en razón de la enorme importancia que ustedes han encontrado en el esclarecimiento de la verdad por lo sucedido con Gustavo y con Florencia? Sí, es fundamental que testimonien. Necesitamos todos los familiares que los escolimbas cuenten lo que vivieron, porque ellos tuvieron muchísima presión. Ellos estaban en el ojo del huracán, estaban dentro de Campo de Mayo, recibiendo instrucción militar y presión psicológica. Le decían que ellos estaban vestidos de verde y que el enemigo no tenía un color, o sea, los ponían como que iban a ser blancos. Y ellos, muchos de esos colimbas, aceptaron ese discurso. Después se dieron cuenta que no era cierto. Pero tienen mucho para contar y no tienen ningún riesgo, tienen todo para ganar. Digamos. ¿Cuántos testimonios hay registrados de colimbas? Lo último que yo sé eran como 500 o... ¿Y el universo posible? 300.000, digamos, de todo el país. De todo el país, ¿no? exactamente. Claro. O sea, qué gran posibilidad tendríamos si empezaran a discurrir relatos, recuerdos, porque como bien decís y aclarás y alertás, que acá no hay penalidades, ni siquiera culpas, como bien lo decís vos. Es decir, el hecho de un testimonio puede representar la recuperación de la memoria, buscar la verdad y finalmente la justicia. Inclusive es sanador eso, para mí es sanador para nosotros y para ellos, porque yo creo que el alivio que ellos sintieron, más allá de lo emocionante que fue o de, bueno, tener que escuchar el relato de cerca, después es muy sanador, ¿no? Y para ellos también porque pueden ver a las familias que están también agradecidas porque gracias a ellos uno puede encontrar el culpable o, bueno, saber cómo fue, tal cual fue y que haya una sentencia, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Este es un programa para que haya justicia para Gustavo y para Florencia, o para Florencia y para Gustavo. Y desde Comarca Sí le decimos Florencia y Gustavo presentes hoy y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.